Hola, ¿qué tal? En esta ocasión abordaremos el tema de las mediciones de velocidad. Y bueno, para iniciar con las mediciones de velocidad, primeramente pues definiremos qué es la velocidad. La velocidad se define como una magnitud vectorial que expresa la tasa de cambio de una posición con respecto a otra en el tiempo. Y bueno, nosotros tenemos que existe algo conocido como la velocidad instantánea. La velocidad instantánea para cualquier partícula que se desplaza a lo largo de una trayectoria se expresará en términos de el cambio de posición como el límite de ese cambio de posición con respecto al tiempo cuando el delta t tiende al infinito. En otras palabras, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. También tenemos a la velocidad angular, la cual es una medida de la velocidad de rotación de un cuerpo expresado en términos del cambio de desplazamiento angular con respecto al tiempo, desde una posición 1 hasta una posición 2. Ese cambio está definido por un recorrido angular, de manera que esta velocidad angular se va a definir como el límite del cambio del ángulo con respecto al cambio del tiempo cuando ese cambio tiende al infinito. De manera que para el movimiento circular uniforme nosotros tenemos que la velocidad angular W es igual a 2 por pi entre t, donde t en este caso es el período. Por lo tanto, la velocidad angular es igual a 2pi por f, donde f es la frecuencia. Así que también tendremos una componente tangencial, en este caso la componente v, la cual es igual al producto de la velocidad angular por el radio. Así que vamos a ver un ejemplo. Si un vehículo se desplaza desde la ciudad de Culiacán a la ciudad de Phoenix, Arizona, en un recorrido de 1272 kilómetros, y se considera que se invirtió un tiempo de 14 horas para hacer ese recorrido con 38 minutos. Bueno, pues, ¿cuál será la velocidad promedio a la que se desplaza el vehículo? Bueno, si dividimos entonces la distancia de 1272 kilómetros entre el tiempo invertido, que fue 14.63 horas, la velocidad promedio fue de 86.94 kilómetros por hora. Esta velocidad no considera los cambios de velocidad causados por los saltos en los semáforos o las casetas de cobro. Es un valor promedio. Por lo tanto, ¿a qué velocidad se desplazó en millas sobre hora? Bueno, en millas sobre hora habría que considerar que una milla equivale a 1.609 kilómetros. Por lo tanto, el resultado será 54.03 millas por hora. Bueno, un ejemplo 2. Un niño en una feria sobre unos juegos mecánicos suelta una lata de refresco y en este caso el juego mecánico se encuentra girando a 6 revoluciones por minuto. Este juego mecánico tiene un diámetro de 9.25 metros. Por lo tanto, esa lata de refresco saldrá disparada a una velocidad, en este caso tangencial, que va a depender de la velocidad angular. Por lo tanto, vamos a determinar la velocidad a la cual sale proyectada la lata. La velocidad tangencial es igual al producto de la velocidad angular por el radio de giro. En este caso, la velocidad angular es de 6 revoluciones por minuto y el radio de giro es de 9.25 metros sobre 2, porque pues es el diámetro. Ahora, una revolución es igual a 2pi radianes. Hay que eliminar las revoluciones y un minuto es igual a 60 segundos. Esto para homologar las unidades del tiempo.
de manera pues que la lata saldrá disparada a 2.9 metros sobre segundo. ¿A qué velocidad se va a lanzar esa lata en kilómetros por hora? Bueno, 2.9 metros por segundo se puede convertir a kilómetros por hora considerando que un kilómetro tiene 1000 metros y que una hora tiene 3600 segundos. Por lo tanto, la lata sale disparada a 10.44 kilómetros por hora. Por lo tanto, ¿qué tanta energía cinética adquirió la lata si se tiene que la lata posee una masa de 0.8 kilogramos? Bueno, con la expresión de la energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, encontramos que esa masa de 0.8 kilogramos dividida entre 2 y multiplicada por la velocidad de 2.9 metros sobre segundo, todo eso al cuadrado, nos arroja que la energía que posee esa lata de refresco es de 3.36 joules. Así que es una cantidad importante de energía. Lo bueno es que se quedó ahí suspendida la lata. Bien, la velocidad entonces la podemos medir dependiendo del sistema en metros sobre segundo, kilómetros por hora, kilómetros por segundo, pies por segundo, millas por hora. En sistemas náuticos, pues en nudos, donde un nudo es igual a una milla náutica por hora y una milla náutica es igual a 1852 metros. En aeronáutica lo medimos en Mach. Por ejemplo, la velocidad de Mach 2 es 2 veces la velocidad del sonido y la velocidad de Mach 1 es de 340 metros sobre segundo. En astrofísica, pues la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo y un año luz corresponde a la distancia que recorre un haz de luz durante un año, es decir, 9.4 por 10 a la 12 kilómetros. Ahora, hablando de velocidades, en el universo nosotros encontramos una variedad muy grande de velocidades alcanzables. Por ejemplo, la máxima velocidad de un ser humano es de 45 kilómetros por hora. La de un leopardo de 58 kilómetros por hora. Difícilmente podríamos mantener esta velocidad de 45 kilómetros por hora por mucho tiempo. Ahora, un lobo puede alcanzar hasta 60 kilómetros por hora. Un tigre 65, un galgo 72, por breve tiempo por supuesto, un león 80, un caballo 88 kilómetros por hora. La máxima velocidad del chita es una velocidad instantánea, son 130 kilómetros por hora. El halcón peregrino alcanza 390 kilómetros por hora y el pez espada 110 kilómetros por hora. Tal vez haya algunos otros peces veloces como los atunes. El tren bala puede viajar a 350 kilómetros por hora. En un Fórmula 1, un vehículo de carreras, 378 kilómetros por hora. Un avión X-15, 7200 kilómetros por hora, es decir, puede viajar a 6.7 Mach. Una nave espacial, por ejemplo, la sonda espacial Juno, viaja a 265.540 kilómetros por hora. Así que Flash a lo mejor tal vez esté viajando a la velocidad cercana a una nave espacial. ¿Cómo se mide la velocidad? Bueno, la velocidad lineal se puede medir con velocímetros. En este caso hay distintas clases de velocímetros. Y la velocidad angular con tacómetros. Pues hay varios tipos de tacómetros. Vamos a abordar también la velocidad de los gases mediante el uso de anemómetros. Y bueno, vamos a ver cada uno de estos por separado. Y empezamos con el velocímetro. Y pues en este caso un velocímetro es un dispositivo que puede registrar el valor de la velocidad media. No registra la velocidad instantánea, pero sí la velocidad media en el caso de los vehículos. Pero se asume que dado que los intervalos en los que recoge la velocidad
son muy pequeños, pues para fines prácticos se asume que es una velocidad instantánea, aunque recuerden, se trata de velocidad media. Ahora, ¿cómo es que este dispositivo se conecta al vehículo? Bueno, los sistemas de medición de la velocidad cuentan con una serie de sensores que se conectan a la transmisión. La transmisión del vehículo pues está habilitada con una interfase de conexión con un módulo que recibe la señal del transductor, y este módulo convierte la señal en kilómetros por hora a millas por hora. Puede ser analógico o digital. De manera que este módulo también se puede vincular con pues la computadora del sistema, y puede ser posible que se puedan llevar a cabo mediciones de el rendimiento o la programación de los mantenimientos a partir de este conteo de revoluciones. Bueno, aquí tenemos algunas de las formas en las que se conecta la transmisión mediante un cable, un chicote. Aquí está el sensor de velocidad, el VSS, Vehicle Speed Sensor. En este caso es un acoplamiento mecánico, y acá tenemos un acoplamiento optomagnético. Este es óptico y este es magnético, así que pues de esa manera podemos tomar esa señal. La velocidad también se puede medir mediante el uso de satélites a través del sistema de rastreo satelital GPS, y pues si se combina con estaciones en tierra mediante tecnologías 3G o 4G, se puede determinar la ubicación de los vehículos. En el planeta tenemos algunos sistemas como el GLONASS de Rusia, el Beidou de China, y pues los 24 satélites de los Estados Unidos, más los que Elon Musk está subiendo de manera particular, los microsatélites. Bueno, los vehículos pueden ser rastreados y la señal puede ser enviada a tierra para poder determinar la posición, velocidad, aceleración, y esto correlacionarlo con los consumos de los vehículos. Ese sería uno de los módulos comerciales. Bueno, otro medio de medir la velocidad es haciendo uso de los radares. Los radares son dispositivos emisores receptores de microondas. Las microondas electromagnéticas se dirigen hacia los vehículos en movimiento, de manera que estos dispositivos son capaces de registrar el rebote de la onda de radio, y mediante el efecto Doppler, es decir, el corrimiento en la frecuencia de la onda de rebote, es posible cuantificar el cambio en la longitud de onda y de esa manera estimar a qué velocidad viene un objeto. Es decir, en una primera etapa se lanza la microonda contra el vehículo, y eventualmente, dependiendo de la velocidad a la que viene el vehículo y el rebote de esa misma onda, pues se puede ver cómo el cambio en la longitud de onda es registrable por el dispositivo, y de esa manera se puede estimar la velocidad a la que viene un objeto. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de dispositivos para no incurrir en una falta de tránsito. Ahora, en relación a las velocidades angulares, bueno, pues el uso de tacómetros es fundamental. Un tacómetro es un dispositivo que mide la velocidad de giro de un eje. Normalmente la velocidad de giro de un motor o una máquina giratoria se va a medir en revoluciones por minuto. Y los tacómetros pueden ser de contacto o sin contacto. Este contacto se da porque el tacómetro tiene habilitado un eje con puntas intercambiables, de manera que la punta se pone en contacto directo con la máquina en movimiento, y de esa manera es posible contabilizar las revoluciones. Y bueno, pues también están los tacómetros sin contacto, que estos utilizan medios en donde mediante rayo láser, radiación infrarroja, es posible pues detectar el cambio de una marca en un eje, y de esa manera registrar también las revoluciones. Los tacómetros mecánicos
En este caso, originalmente fueron diseñados solo como contadores de vueltas, los cuales detectan o detectaban el número de vueltas del eje de una máquina por medios exclusivamente mecánicos, pudiendo incorporar o no la medición conjunta del tiempo para determinar el número de revoluciones por minuto. Bueno, pues aquí tenemos el eje en movimiento al cual el tacómetro se tenía que poner en contacto, y entonces ese giro hacía mover estos contrapesos, y en la medida que los contrapesos se movían, debido a la energía cinética de los contrapesos, estos se alejaban uno del otro por estar girando, y al alejarse pues accionaban el mecanismo que estaba conectado a este sistema de engranajes, y al final una aguja conectada al sistema de engranajes pues registraba la velocidad angular. Entonces este tacómetro, conocido como tacómetro centrífugo, pues no requiere la estimación del conteo del tiempo, ya que con el giro del eje la fuerza centrífuga desplaza los contrapesos y acciona el mecanismo ascendente-descendente. Ese movimiento vertical acciona el mecanismo y a su vez permite que el mecanismo mueva la manecilla, y de esta manera era posible llevar a cabo el conteo de revoluciones en este tipo de tacómetros mecánicos. Bueno, un salto importante en la tecnología de desarrollo de los tacómetros fue el uso de tacómetros eléctricos, los cuales pues en los ambientes industriales donde abunda la presencia de motores eléctricos, mediante la toma de algunas de las variables eléctricas de un motor o generador, era posible, considerando una escala no en volts sino en revoluciones, poder contabilizar el número de vueltas que da el motor. Esto debido a que el número de vueltas es proporcional a el voltaje que se genera en el caso de los generadores. Así que para usos industriales se puede utilizar tacómetros eléctricos, porque permiten tomar una señal eléctrica directamente del dispositivo para alimentar los instrumentos registradores de la velocidad, o incluso los controladores mismos desde el panel de control. Así que monitoreando esas variables eléctricas es posible determinar a qué velocidad se mueven los motores eléctricos. Y bueno, tenemos el primer caso, es el de los tacómetros de corriente alterna. En este caso, un tacómetro de corriente alterna consiste de un rotor en el cual se ha fijado un imán permanente que gira dentro de un estator de bobinado multipolar. El campo magnético móvil del imán induce una corriente alterna en el bobinado que es proporcional a la velocidad de rotación. Así que nosotros tenemos que este rotor en el cual se ha fijado un magneto, este magneto al rotar induce corrientes eléctricas que son recolectadas y bueno, rectificadas y posteriormente suavizadas para determinar el valor del voltaje generado. El voltaje generado es proporcional a las revoluciones de ese rotor. El siguiente modelo es el tacómetro de corriente continua, conocido también con el nombre de dinamo tacométrico. Pues también es un dispositivo que cuenta con un imán permanente en el estator y un rotor con un entrehierro uniforme. La tensión continua recogida en las escobillas, estas son las escobillas. Este rotor cuenta con unos devanados, y al estar girando en el campo magnético pues es posible recoger una tensión aquí. Esta tensión puede leerse en un voltímetro calibrado no en volts sino en revoluciones por minuto. La polaridad de las escobillas indica el sentido de giro del eje, de manera que pues este conjunto de devanados va a
se va a inducir una corriente eléctrica ahí. Aquí tenemos un ejemplo de un motor de corriente directa. Aquí está los conectores donde van las escobillas. Bueno, está destacado, este es el rotor con los devanados, aquí están los devanados de cobre, y la exactitud medida que alcanza la medida es de 0.5% para velocidades que llegan hasta 6.000 revoluciones por minuto. Es importante considerar que con este tipo de tecnologías se puede medir velocidades en máquinas como bandas transportadoras, máquinas herramientas, ventiladores, etc. Bueno, luego tenemos el tacómetro de corrientes parásitas. Esta tecnología se basa en el principio de inducción de corrientes parásitas. Este eje que vemos nosotros aquí es un eje rotatorio que viene desde la transmisión, y sobre el eje rotatorio, un eje flexible rotatorio, se fijan un conjunto de imanes permanentes. Los imanes permanentes están dentro de una caja de aluminio sin contacto físico. Entonces los imanes, al moverse dentro de esta caja de aluminio por las propiedades magnéticas que tiene el aluminio, inducen corrientes parásitas en el aluminio, y a su vez estas corrientes parásitas generan campos magnéticos. Por lo tanto, el magnetismo de estos imanes aquí sobre este eje rotatorio se repelerá con el magnetismo generado en la caja de aluminio, de tal manera que al arrastrar a la caja de aluminio moverá una aguja, la cual se contrastará contra una escala. Un resorte evitará que la aguja pues se vuelva loca, sino que la estará frenando. De manera que estas corrientes parásitas, bueno, pues este es el eje en el cual está montado el imán. Al estar girando el imán, las corrientes parásitas van a inducir los campos magnéticos en el pedazo de aluminio, y estos campos magnéticos, resultado de las corrientes parásitas que a su vez indujo este campo magnético, se van a oponer al campo magnético del imán permanente, y será pues la interacción del campo magnético inducido con el campo magnético de los imanes lo que generará el movimiento. Por lo tanto, se pueden medir desde 0 hasta 15.000 revoluciones por minuto con esta tecnología. También tenemos a los tacómetros de frecuencia o frecuencímetros. Estos miden la frecuencia de una señal de corriente alterna captada por transductores del tipo magnético, capacitivo, óptico, de pulsos, etcétera, cuyo número, el número de estas señales, que puede ser de distinta naturaleza, es proporcional a la velocidad de giro de una máquina. El transductor no tiene contacto mecánico con el eje rotativo. Y aquí tenemos un ejemplo donde el eje, en este caso esta pieza rotatoria, tiene montada una rueda y hay un captador el cual registra los pulsos de los dientes colocados en esta rueda. Por ejemplo, en el caso del tacómetro de corrientes parásitas, pues hay un sensor que registra las corrientes parásitas que se inducen por el contacto de estos dientes posicionados en la rueda rotatoria. Entonces, pues esas corrientes parásitas serán registradas en el sistema y serán proporcionales a la velocidad. En el caso, por ejemplo, de los tacómetros de frecuencia absoluta óptica, en la rueda rotatoria se fija una serie de orificios y hay una fuente de luz emitida contra esos orificios. Cada vez que la fotocelda registra el paso de la luz a través de los orificios, pues envía una señal codificada de tipo digital, es decir, de ceros y de unos, de manera que mediante la interpretación de ese código binario es posible cuantificar la velocidad a la que se desplaza el eje. Bueno, también tenemos a los frecuencímetros incrementales. En este caso,
con un sensor de proximidad de tipo magnetorresistivo y forrando adecuadamente el elemento rotatorio, es posible registrar los cambios en la resistencia eléctrica en este sensor. Este sensor es un dispositivo del tipo magnetorresistivo, generalmente de permaloy, que es capaz de cambiar su resistencia eléctrica en la medida que se acerca a un campo magnético. Así que es posible forrar de permaloy al sensor. ¿Para qué? Para poder detectar el cambio en su resistencia al ser expuesto a los campos magnéticos alternativos. Otro modelo de este tipo de dispositivos es el que registra la frecuencia absoluta. Así que en este caso se registra una señal codificada que corresponde a la posición de un elemento móvil con relación a una referencia. Y aquí vemos nosotros cómo se puede forrar de permaloy el eje rotatorio para poder revisar el cambio en su resistencia eléctrica. Su campo de medida es de 0.01 revoluciones por minuto hasta 120.000 revoluciones por minuto. Su exactitud es de un dígito o de 0.1% con señales de salida de 0 hasta 10 volts. Bueno, y ahora vamos a revisar a los tacómetros ópticos reflexivos. En este caso son dispositivos portátiles que emiten un pulso de luz contra los ejes. Aquí es importante colocar una marca para que esa luz pueda reflejarse, de manera que al estarse moviendo la marca junto con el eje, el reflejo se interrumpirá y se convertirá en un pulso luminoso que será leído mediante un sensor también equipado en el dispositivo, de manera que al comparar el patrón emitido contra el patrón de pulsos será posible medir la velocidad del eje. Y bueno, pues aquí tenemos este dispositivo conectado a un eje de un motor o al eje de una máquina. Bueno, no conectado, sino apuntado directamente al dispositivo. Es importante alinearlo de tal manera que se pueda recoger el reflejo de la luz láser. En el caso de los líquidos y los gases, pero particularmente los gases, el dispositivo que se usa para medir la velocidad se llama anemómetro. Este dispositivo registra la velocidad del viento, es muy utilizado en meteorología y en aeronáutica. Y bueno, pues el primero de los anemómetros, el más sencillo de todos, es el anemómetro de empuje, el cual registra el empuje que ejerce el viento contra un péndulo, el cual en su extremo tiene una esfera hueca. Esta esfera hueca, a su vez, tiene un peso calibrado, de manera que el viento empuja la esfera hueca con respecto a un punto de rotación y se podrá leer en una escala graduada, pues en unidades de velocidad, la velocidad con la cual el viento está empujando a este péndulo. El siguiente dispositivo es el anemómetro de rotación, que puede ser de dos formas distintas. El primero, el de semiesferas huecas o conocido como anemómetro de Robinson, pues es un dispositivo electrónico que contabiliza el número de vueltas. Igual también lo podemos tener en forma de turbina. Y en un display electrónico podemos leer la velocidad a la que se desplaza. Este tipo de dispositivos puede ser mecánico o puede ser de imanes arrastrando a un material por corrientes inducidas. Pero los dispositivos modernos pues ya cuentan con toda la electrónica necesaria y las interfaces para poder registrar las variaciones, de manera que se pueda analizar de mejor forma todas las variables que se generan con este tipo de dispositivos. Luego tenemos a los anemómetros de compresión. En este caso, este tipo de dispositivos
funciona basado en el principio del funcionamiento del tubo de Pitot-Brandt, el cual es un conjunto de tubos acoplados pequeñitos, de manera que mediante un orificio central se mide la presión dinámica que el aire ejerce contra un fluido, y los dispositivos laterales registran la presión estática. La diferencia entre las presiones medidas entre el empuje central y los empujes laterales permite cuantificar la velocidad. Y aquí tenemos el dispositivo digital con el tubo de Pitot o Pitot-Brandt. Aquí tiene el orificio central y los orificios laterales. Y bueno, pues este dispositivo está conectado a un conjunto de interfaces electrónicas para interpretar la lectura de presiones como velocidad. También existe un modelo mecánico donde el orificio central registra la presión dinámica y el orificio periférico la presión estática. Para compensar el efecto, hay un fuelle que es empujado por la presión dinámica y la presión estática ejerce un efecto de compensación. Esto se conecta a un mecanismo y luego unas manecillas para interpretar el valor de la velocidad. Bueno, también tenemos el anemómetro de hilo caliente. En este dispositivo se tiene un hilo conductor, un filamento, el cual se encuentra a alta temperatura. Mediante un conjunto de resistencias eléctricas, pues se mantiene a una temperatura constante este filamento. El aire pasa a través de esta ranura y al pasar a través de esta ranura logra enfriar el filamento. En esta segunda etapa de enfriamiento, la temperatura del filamento disminuye, así que el dispositivo envía de nuevo o incrementa la corriente eléctrica que va a pasar a través del hilo para que regrese a la temperatura original o la temperatura de referencia. Así que la intensidad de corriente aplicada menos la corriente original, pues nos va a dar a nosotros un indicativo de la velocidad a la que el aire se mueve. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea la velocidad, se enfriará más rápido y será necesario incrementar más la cantidad de corriente eléctrica para regresarlo a la temperatura original. Y aquí tenemos al dispositivo con el tubo y el filamento colocado en esta parte. Bueno, es una tecnología interesante. Y por último tenemos a los anemómetros sónicos. Este tipo de anemómetros se basa en el hecho de que la velocidad de propagación del sonido depende de la velocidad del viento, lo cual permite en este caso que el tiempo de demora de una señal de sonido al atravesar una cierta distancia conocida, que normalmente son 20 centímetros, se pueda registrar y contrastar contra un patrón. Este dispositivo monitorea velocidades del viento desde 0 a 45 metros sobre segundo, además de que puede proporcionar la temperatura sónica y la velocidad a la que el sonido se está moviendo. En este caso, el dispositivo cuenta con un emisor de sonido y 3 micrófonos que van a registrar la velocidad con la cual el sonido es captado. Así que si vemos nosotros esta figura, podemos apreciar cómo si el viento va de izquierda a derecha en la figura, el sonido tenderá también a cambiar su dirección. Hay un cambio en la dirección del sonido y un cambio también en la velocidad a la que se mueve el sonido. ¿Por qué? Porque la velocidad del viento comprime las ondas a través de las cuales el sonido es transmitido. Por lo tanto, pues este conjunto de micrófonos podrán registrar en un espacio tridimensional la velocidad de emisión de ese pulso. Y esa velocidad será proporcional a la velocidad del aire. Bueno, pues hasta aquí
llegamos con los dispositivos de medición de la velocidad. Hasta luego. Bye.